En 20 segundos estamos conectados. Buenas noches a todos nuestros hermanos y amigos en Cristo Jesús. Dios derrame bendiciones en sus vidas. Les hablamos desde Costa Rica, Nicoya. Habla Luis Fernando Castaño Botero, predicador de la Iglesia de Cristo. Vamos a dar un par de minuticos para probar sonido. Nuestros hermanos y amigos en Cristo Jesús. Dios derrame bendiciones en sus vidas. Les hablamos desde Costa Rica, Nicoya. Ok, sonido tenemos. Bueno, vamos a orar. Siempre, como siempre, tengan una Biblia en mano, lápiz y papel y encomendémonos a Dios para que hoy sea un día, una noche de que podamos aprender, podamos bendecir a la demás gente con esta palabra y que Dios nos ayude. Invite siempre a alguien que no conozca el Evangelio para que escuche, a alguien de su familia, a su papá o a su mamá. Y en esta noche vamos a seguir estudiando el libro de Juan, capítulo 14. Es para nosotros un privilegio que ustedes estén en esta plataforma con nosotros. Dios les bendiga y derrame muchas bendiciones sobre sus vidas. Vamos a empezar en palabras de oración. Vamos a orar. Denme un segundito y ya vamos a empezar en palabras de oración. Ahora sí. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu hermosa voluntad. Gracias porque nos has ayudado, nos has bendecido. Gracias porque tú has confortado nuestra alma en todos estos días. Gracias por el techo, por el alimento. Gracias por la salud. Gracias por todos los beneficios que hemos adquirido en este día, en este año, y que siempre tú nos has ayudado. Bendecimos pues tu nombre, Señor, y te exaltamos y te damos gracias por tu bondad. Imploramos que tú nos bendigas en esta noche, que dirijas nuestra vida y que ayudes a las personas que van a escuchar tu palabra para que esta palabra penetre hasta lo más profundo del corazón de cada persona que va a escuchar. Ayúdalos a ellos, ayúdanos a nosotros y ayuda a la gente que posteriormente va a escuchar este mensaje. Ayuda a que este mensaje de tu palabra llegue hasta los confines de la tierra, al África, Australia, Europa, Argentina, Alaska, Oceanía, al Asia, a todas partes del mundo donde tú dispongas que llegue esta palabra. Bendice a todos los hermanos en el mundo y ayúdanos para que tu Santo Espíritu nos guíe en esta hermosa y santa noche. Bendecimos tu nombre, Señor. Te amamos, adoramos tu nombre y te exaltamos, papito hermoso. Gracias por el privilegio que nos has dado de ser hijos tuyos. En Cristo Jesús te adoramos y te bendecimos. Amén. Que Dios me los bendiga a todos, hermanos y hermanas. Gracias a las hermanas que están aquí en la plataforma y a usted, mi amigo, que se está conectando. A usted, mi amiga, mi hermana también que se está conectando en esta plataforma. Hoy vamos a empezar estudiando, o continuando, perdón, a estudiar Juan capítulo 12. Juan capítulo 14, versículo 12 en adelante, que es donde quedamos ayer.
de cierto os digo, que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Bueno, este pasaje es muy importante que lo repasemos otra vez, porque muchos grupos religiosos, muchas personas citan este pasaje para decir que hoy en día el cristiano puede hacer mayores milagros que Jesús. Bueno, ¿qué dicho más tremendo esto? Y yo pregunto, ¿quién podría hacer obras más fascinantes que el Señor Jesús había hecho? ¿Habrá alguien, o en este mismo contexto, habría alguien que pudiera hacer obras mayores que las que hizo Jesús? ¿O a qué se refiere realmente el pasaje? ¿Por qué, hermano y amigo, por qué es importante que analicemos esto? Porque a veces el mundo religioso quiere ver milagros, quiere ver cosas sobrenaturales, pero es obviamente que este pasaje no se refiere a las señales físicas o a las señales, pues los apóstoles no harían más señales o más grandes señales que las que Jesús había hecho. Es necesario entender, mi estimado hermano, que el Señor se refiere a obras espirituales que los apóstoles harían al evangelizar el mundo. Obviamente que los apóstoles en este contexto iban a hacer milagros. Claro que sí. Obviamente que en este contexto, denme un segundito, que los apóstoles iban a hacer milagros, eso no se discute. Pero tenemos que tomar en cuenta es que el mayor milagro era evangelizar el mundo. Después de la resurrección de Jesús y poco antes de que Jesús ascendiera al cielo, Jesús les da una comisión a los discípulos y obviamente también a nosotros. Pero esta comisión es el de ir y predicar el evangelio. Tomemos en cuenta pasajes tan importantes como estos, como Mateo capítulo 28. Vean este pasaje. Voy a citar la Reina Valera contemporánea. Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Hermana, ¿me lo puede leer alguna hermana ahí? Si es tan amable, por favor. Amén, hermano. Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y le dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto era uno de los milagros más grandes que el hombre podía tener, eran estos. ¿Cuál? Sencillamente la salvación de su alma. Pero el problema es que la gente hoy en día no se conforma con eso. La gente hoy en día quiere ver escándalos, quiere bailar, quieren decir que hay profetas, pero escuchen, por tanto, vayan y hagan discípulos. Y a esos discípulos es muy importante que los discípulos sean, dice, enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente no quiere estudiar la palabra de Dios. Para mí, todos ustedes que sacan el tiempo para hacer esto, son de mi admiración y de mi respeto, todos ustedes. Porque mucha gente
no les gusta sacar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Prefieren sacar tiempo para ver la novela, para ver un partido de fútbol, pero para estudiar la palabra de Dios, muy pocos. Vean este otro pasaje que Jesús mandó, hablando de la comisión, en Marcos, capítulo 15. Capítulo 16, perdón. Versículo 15 y 16. Vea qué interesante. Una hermana que me lo pueda leer ahí si están tan amables. 15 y 16. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Oye, qué interesante. El que crea y sea bautizado se salvará. Aquí aprendemos que el creer salva, sí, y el bautismo también salva. Por eso es muy preocupante cuando muchos religiosos le quieren decir a la gente que el bautismo no salva, que el bautismo sencillamente se hace para confirmar que ya usted recibió a Cristo como Señor y Salvador. Bueno, es una gran mentira porque la Biblia no dice eso. Mi estimado hermanos, la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que el creer y el arrepentirse, bautizarse para el perdón de los pecados. Hechos 2:38. Esto equivale a la gran comisión. Ahora, quiero que vean también en Lucas, capítulo 24, este otro punto, sobre lo mismo. Lucas 24, 46 y 47. Hermana, ¿me lo puede leer, por favor, hermana Marta? Amén, dice. Y les dijo, así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Oiga, el arrepentimiento, mi estimado amigo, el arrepentimiento es para el perdón de los pecados también. Entonces muchos religiosos leen este pasaje y dicen, sí, con solamente arrepentirme yo tengo el perdón de los pecados. No, el pasaje no dice eso. El arrepentimiento es, cuando el escritor habla de arrepentimiento, él agarra la palabra arrepentimiento para expresar todo el evangelio. Es lo mismo que cuando habla en Marcos capítulo 16, esto es muy importante que lo entendamos todos, es lo mismo que cuando habla aquí en Marcos 16, 16. El que crea. Entonces la gente dice, sí, solamente hay que creer. No, el pasaje no dice eso. Es que creer aquí involucra otros actos. Creer aquí en Marcos 16, 16 no habla ni de arrepentirse ni de confesar. Entonces no hay que arrepentirse. Obviamente, aunque el pasaje no lo diga literalmente, lo da a entender. ¿Por qué? Porque dice que el que crea y sea bautizado. Nadie se puede bautizar para el perdón de los pecados si antes no ha oído el evangelio, si no se ha arrepentido, si no ha confesado a Cristo y viene y se bautiza, se mete en las aguas del bautismo para el perdón de los pecados. Pero ¿qué es el problema que tenemos hoy en día? Que muchos religiosos dicen, no, el bautismo no salva. Claro que el bautismo salva. Y quiero leérselos en este pasaje. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Y presten atención que la Biblia categóricamente, claro que dice esto. Vea lo que dice. ¿Alguna hermana que lo pueda leer ahí? Todo esto es símbolo del bautismo, el que no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia.
que ahora nos salva para la resurrección de Jesucristo. Oye, oye, que ahora nos salva. Arranquemos entonces ese pasaje de la Biblia. Entonces, cuando Jesús en Juan capítulo 14, versículo 12 dice, de cierto os digo que el que cree en mí, aquí el religioso dice, sí, hoy estaba hablando con un grupo de pastores, entre comillas, y digo entre comillas porque pues, se llaman pastores, pero estuve hablando con un grupo de pastores hoy, en la mañana me llamaron, que me quieren invitar a una cuestión de unas actividades que van a tener ellos, unos grupos evangélicos, y me dicen, varoncito, queremos que usted nos ayude porque vamos a predicar. Eso sí, somos cristocéntricos. ¿Qué quieren decir la palabra? ¿Qué quiere decir el religioso cuando habla de cristocéntrico? Es de que hable de Cristo, no hable nada de la doctrina. Pero es que yo quiero que ustedes entiendan, mis estimados amigos, que nadie puede hablar de Cristo si no habla de sus enseñanzas. Vea el versículo, Juan capítulo 14, versículo 7. Si me habéis conocido a mí, también conoceréis a mi Padre, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre. Y vea lo que Jesús le dice. Tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Y vea el 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y vea, las palabras que yo os he hablado, esto es muy importante. Las palabras que yo os he hablado, no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí hace sus obras. Yo recalco mucho que no podemos hablar de Cristo cuando dice las palabras que yo os hablo. Esto se refiere a las enseñanzas que Cristo ha dado. ¿Me están entendiendo? Nadie puede pretender. El mundo religioso habla hoy de ser cristocéntricos. No, un momentico. La Biblia no habla de ser cristocéntricos. Es que la Biblia dice que Cristo es el Señor. ¿Y cómo conocemos a Cristo? Por medio de sus enseñanzas. No hay otra manera. Ahora, vean por favor, y yo recalco mucho, perdonen que me quede tanto rato aquí, de cierto os digo que el que cree en mí. Entonces el religioso dice, sí, solamente hay que creer en Cristo. No, la palabra creer aquí involucra todo, involucra es obediencia. ¿Me comprenden? Él también hará las obras que yo hago y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Ahora ven en el versículo 13. 13 y 14, hermana, ¿quién lo quiere leer? Si es tan amable. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís alguna cosa en mi nombre, yo la haré. Oye, qué interesante. Ahora Jesús viene y les dice, y todo lo que pidáis. Ojo a esto. Y todo lo que pidáis en mi nombre. ¿Qué quiere decir estas palabras? Eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Por qué Jesús dice que lo que pidamos en su nombre? Todo lo que pidáis en mi nombre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré. ¿A qué se refiere? Piensen un segundito, por favor. Yo quiero que veamos una serie de pasajes para poder entender esta expresión. Juan capítulo 15,
Juan capítulo 15, versículo 7. Escuchen esto, por favor, que nos va a ayudar a entender lo que Jesús está diciendo. Para poder pedir a Jesús, vea qué interesante este pasaje. ¿Quién me lo quiere leer, por favor? Juan capítulo 15, versículo 7. Y permanecen Permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Pidan todo lo que quieran y se les concederá. Gracias. Presten atención. El amigo que cree, y la mayoría de religiosos creen esto, que hay que ser cristocéntricos. ¿Qué quiere decir? Hable de Cristo, hable del amor de Cristo, que Cristo murió y todo por los pecadores. No toque nada más. Pero eso es una gran mentira, es una enseñanza efímera, es una falacia. Les voy a explicar por qué. Porque Jesús mismo dice, si permanecéis en mí. Ahora, ¿cómo permanecemos en él? Y mis palabras permanecen en ustedes. Ah, qué interesante. El religioso le dice a usted, sea cristocéntrico, sea, hable solo de la persona de Cristo. No, pero Jesús dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, está hablando de la enseñanza de él. Pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Se dan cuenta? Ahora, vean en el versículo 16. Por eso a mí me gusta cuando la misma palabra se explica sola. Vean en el versículo 16. Léalo, por favor, hermana. ¿Alguna? Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Escuchen, ¿para qué fue que dice que fueron elegidos? Dice, para que vayan y lleven fruto. Pregunto, ¿cómo podemos llevar fruto? Por medio de la enseñanza. No hay otra manera, mi estimado hermano, mi estimado amigo. Amigo, usted que es de algún grupo religioso, yo quiero que usted piense seriamente sobre esto. No se puede, no podemos, mi estimado hermano y mi estimado amigo, dame un toquecito aquí. Ay, un toquecito que aquí me metí en un problemita. Vamos. Ahí yo creo que estamos. Ahí estamos. No se puede, mi estimado amigo y mi estimado hermano, no se puede, y quiero recalcar mucho sobre esto, que no se puede, efectivamente, no se puede pretender creer en Cristo si no estamos dispuestos a obedecer sus enseñanzas. El que no está dispuesto a obedecer la enseñanza de Cristo, sencillamente está en serios problemas, en muy complicados problemas. Mi hermano, hermana, ¿me están escuchando ahí? Amén. Ok, listo. Ahora sí. Ahora, yo quiero que ustedes vean también, si son tan amables, este otro pasaje. En Juan, capítulo 16, versículo 23, vea lo que Jesús dijo. Juan, capítulo 16, versículos 23 y 24. Alguna que me lo quiera leer, por favor, se lo agradecería. Presten atención, por favor, todos. Vamos a leer. En aquel día ya no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría se vea cumplida. Oiga, qué lindo, oiga, qué lindo. Esto es muy, muy importante y esto tiene que ver con lo que dice Juan capítulo 14. Hasta ahora nada han pedido. Ojo,
nada han pedido en mi nombre. ¿Qué era el punto de pedir? Ay, yo quiero una casa, Señor, yo quiero un carro, yo quiero una cuenta en Suiza, yo quiero $1.000.000. No, no, no. Estamos hablando de cosas espirituales aquí. Y Jesús está hablando y dice, pidan y reciban. Yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted sacó tiempo para orar? ¿Cuándo fue la última vez que usted sacó tiempo para tener comunión con el Señor? Pidan y reciban para que su alegría sea cumplida. Quiero enfatizar algo aquí. Este pasaje, hermanos, es muy importante. Cuando dice pidan y reciban, está llamando a la oración. Y qué importante es, porque cuando oramos, la oración produce en nosotros alegría. Muchos hermanos que viven, como siempre hablo yo, que toman sopa de alacranes al desayuno, créanme que es porque son hermanos que muchas veces no oran, no tienen mucha comunión con Dios, y precisamente por eso es que viven a toda hora amargados, obstinados. Juan capítulo 14, versículo 13, vean lo que dice. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esta expresión me llama mucho la atención, porque tenemos que entender es que por medio del Hijo es que el Padre es glorificado. No hay otra manera, mi estimado hermano. La única manera de que el Padre sea glorificado en la época en que Jesús estaba hablando y hoy en día, la única manera es en que sencillamente se pueda entender esta bendita y gloriosa enseñanza. Ahora va el versículo 14. Si me pedís alguna cosa en mi nombre, yo lo haré. Y vea qué interesante, porque Jesús está hablando aquí de pedir alguna cosa en el nombre de Jesús. Y dice que Él lo hará. A ver, yo quiero que piensen todos, ¿cómo que Él lo hará? Ojo, yo la haré. ¿Por qué la iba a hacer? ¿Qué quiso Jesús decir con esto aquí? Cuando dice que cualquier cosa que pidiereis, lo hará. ¿Saben por qué? Lo que está diciendo aquí es lo que hace el Padre, el Hijo igualmente lo hace. Juan 5, vamos a leer ese pasaje que para mí es muy importante de los pasajes. El pasaje es el que siempre nos va a esclarecer las dudas. Vea por qué es muy importante lo que Jesús estaba diciendo. Juan 5:23. ¿Por qué Jesús lo iba a hacer? Léalo, por favor, alguna hermana, por si son tan amables. Para que todos honren al Hijo tal y como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Se están dando cuenta? Está hablando de que aquí Jesús está hablando de que Él es igual al Padre. ¿Por qué es igual? Porque es Dios. No estamos hablando de dos dioses, no, es Dios. Está hablando de que el Padre es diferente al Hijo, claro que sí. Y está hablando de que Jesús, estando en la tierra, Él es Dios. Tiene los atributos divinos, sencillamente. Por eso es que Jesús dijo en el versículo 13, yo lo haré. Ahora, en el versículo, en Juan capítulo 14, 15 dice, este es el problema en el cual muchos religiosos tienen digamos, un problema. Vean lo que dice este pasaje. ¿Quién lo quiere leer? Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Esta es la versión Reina Valera actualizada. Vea esta otra versión. Si me amáis, entonces poned por obra mis mandamientos. Me gusta mucho esta traducción.
¿Sabe por qué? Porque hoy en día, y lo que estaba hablando ayer es muy real, la gente quiere la bendición de Dios, pero no quiere obedecer su enseñanza. Y yo vengo recalcando hace días, nadie puede recibir la bendición de Dios si no recibe y acepta sus enseñanzas, porque la bendición de Dios está en sus enseñanzas, en sus mandamientos. Amén. Y esto, mi hermano y mi hermana, hay que pensarlo, hay que analizarlo y hay que contemplar y pensar, si usted dice que ama a Dios, ¿qué tan real es lo que usted está diciendo? ¿Amamos realmente a Dios como decimos? Vea cómo dice esta otra versión. Reina Valera de 1000. Permítame que esa no la... Un momentico. Esta es la versión internacional. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Es importante, hermanos. Va la versión contemporánea como lo dice. Si me amáis, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Hermanos, amigos, nadie puede decir que ama a Dios si no quiere obedecer sus enseñanzas. Por eso es muy complicado decir, yo tengo 20 años de ir a la iglesia, yo soy un músico. Es muy complicado decir, es que yo soy líder de jóvenes en una iglesia, es que yo soy la pastora de la iglesia fulana de tal. Es muy complicado. ¿Sabe por qué? A lo que voy a decir. Porque hay muchas mujeres que yo sé que aman a Dios, pero cuando se les enseña que la palabra de Dios manda que la mujer no puede ser pastora, ahí es donde dicen, no, es que usted es un machista. Es que, entonces, ahí es donde viene la pregunta. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es el problema de que muchas veces decimos con la boca amar a Dios, pero cuando los mandamientos de Dios están en contra de lo que a mí me gusta, decimos, no, un momentico, eso no es así. Es que el pastor dijo tal cosa, es que el cura me dijo tal cosa. No, lo que diga el pastor, el cura, el predicador, lo que diga la Madre Teresa de Calcuta, aquí no tiene valor para nada. Es que dice la Biblia. Y vean en el versículo 16. Cuando Jesús les manda que guarda los mandamientos, les dice, y yo rogaré al Padre, ojo, a los amigos que dicen que la Biblia no enseña sobre la trina deidad. Es verdad, la palabra de Trinidad no existe en la Biblia. En eso tienen toda la razón. Pero la Biblia sí habla es de que en Dios está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo quisiera que algún testigo en contra de Jehová, algún solo Jesús o algún amigo judío mesiánico me explicara este pasaje. Yo, está hablando Jesús, rogaré al Padre. Ojo, está hablando dos. Y Él dará otro consolador. A mí me llama mucho la atención, y ojalá usted pueda subrayar en sus Biblias esta palabra otro. En el idioma griego es la palabra aion, y lo que significa es otro de la misma naturaleza, diferente, escuchen todos, diferente al Padre, diferente al Hijo, pero en una sola naturaleza. ¿Sí me están entendiendo? Como expliqué ayer, una sola mano que tiene 5 dedos. Un solo Dios verdadero que está Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que al mundo religioso le cuesta entender. Y nos llaman trinitarios. Bueno, pueden ponernos el nombre que ustedes quieran, pero yo lo único que afirmo es que la Biblia habla de que del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí está hablando de que el Padre es diferente, de que el Hijo es diferente al Padre. Yo rogaré al Padre. Y Él les dará otro consolador. El consolador, que es el Espíritu Santo, no es el mismo Jesús. No, señores.
Y cuando habla del Padre, el Padre no es el Espíritu Santo. Por eso cuando usted le pregunta a un judío mesiánico, ¿usted cree que el Espíritu Santo es Dios? La respuesta que le va a dar es el Espíritu de Dios. Ah, qué bonito esto. Cuando usted habla con un solo Jesús, dice, no, es que el Padre es el mismo Jesús. Ah, qué interesante. Es muy interesante porque esa es la ideología y el pensamiento de muchos hombres en el mundo entero. Claro que sí. Eso es lo que la gente pretende enseñar hoy en día. Pero la Biblia es categórica. Cuando habla otro consolador, está hablando otro de la misma clase, de la misma naturaleza. Y consolador, ojo, no hay otra palabra en el español más exacta o adecuada para traducir la palabra paracleto, que literalmente lo que significa es llamado al lado de uno o un ayudador de uno. Eso significa esta palabra que está en amarillo aquí. En el idioma griego, esta palabra que ustedes tienen aquí en amarillo, consolador, significa es llamar a alguien a la par, a un ayudador, a alguien que lo consuela. Por eso esta traducción que lo transcribe otro consolador, es correcta esa traducción. ¿Por qué? Porque precisamente el Espíritu Santo de Dios, eso es consolador. Él ayuda. Y ojo, y esto sugiere la capacidad de que Él nos da para poder prestar atención a los mandamientos de Dios. O sea, Dios, cuando envía al Espíritu Santo, no en el creyente, en el cristiano, porque son dos cosas diferentes. El creyente, todo mundo puede ser creyente, pero cristianos, solamente los que han obedecido conforme manda el Evangelio. Y esta misma palabra se usa esta palabra, mi estimado amigo, se usaba en las cortes judiciales, allá en el primer siglo, y denotaba a un asistente legal o a un defensor o a un abogado. De ahí, generalmente, el que se traduce como el que aboga, el que intercede. Por eso este pasaje es muy importante relacionarlo con Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Vea qué lindo pasaje. Primera de Juan. Esto es la idea que Jesús tiene cuando habla de eso. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Vea qué lindo. ¿Puede leerlo, mi hermana? Amén. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Interesante. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo. Este pasaje no nos manda a pecar. Recuerden, ¿cuál es el mandamiento? Hijitos míos, les escribo estas cosas. ¿Para qué? Aquí está el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? No pequen. No pequen. El mandamiento es, no podemos pecar. Pero si alguno pecare, abogado tiene para con el Padre. ¿Y quién es ese abogado? Es ese paracleto, es ese consolador, es este que habla Juan capítulo 14, versículo 16. Y dice, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Aquí está la trina deidad. Escuchen todos, la palabra Trinidad es una palabra latinizada. Fue inventada por la Iglesia Católica Romana. Es una palabra que viene del latín, es correcto. Pero la palabra deidad sí aparece en el Nuevo Testamento. Entonces, por eso hablamos de la trina deidad. Dios en uno. Tres en uno. Hay gente que dice, tres personas. Bueno, yo no sé si son personas o qué. Yo sé que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No son tres dioses.
¿El Padre es Dios? Sí. ¿El Espíritu Santo es Dios? Véalo aquí. Eso dice la Biblia. Hechos capítulo 5, versículo 3. Vea qué importante. Y aquí, pues, por eso les dije que este capítulo es maravilloso. Vea el versículo 3. Hermana, léalo por favor. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? El 4. ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Presten atención. En el versículo 3 lo llama, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Versículo 3. Y a ese Espíritu Santo, vea cómo lo llama aquí. No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo es Dios. Y quiero recalcar algo que en teología se llama la inherencia en Dios. ¿Qué significa esto? Cuando el escritor menciona al Espíritu Santo, implícitamente está mencionando al Hijo y al Padre. ¿Por qué? Porque no se pueden separar. Aunque el escritor está hablando aquí únicamente del Espíritu Santo, implícitamente o da a entender, para ser más claro, da a entender que existe el Padre y existe el Hijo. ¿Sabe por qué? Porque los tres son el único Dios verdadero. Entonces, cuando el escritor, cuando usted en la Biblia ve que habla de Jesucristo, no se habla solamente de Jesucristo. Por implicación, el texto está hablando de la trina deidad. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están perfectamente unidos. ¿Por qué? Porque son un solo Dios verdadero. Por eso Jesús, cuando habló aquí, dice, habla de yo, primera persona, del Padre y del Consolador. Y vea el versículo 17. Es decir, va a explicar del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu de verdad. Presten atención. En el versículo 16 lo llama el Consolador. En el versículo 17 lo llama el Espíritu de verdad. O sea que el Consolador, el Espíritu de verdad. Y vea lo que dice. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve. Esto queda a entender, hermanos. A ver, si alguna hermana quiere participar ahí, ¿qué entienden ustedes cuando, si saben bien, si no, no hay problema? ¿Qué creen ustedes que debe entender el pasaje? Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve. ¿Cómo es que el cristiano ve al Espíritu Santo? ¿Quién puede decirme? ¿Alguna de ustedes quiere compartir? Cuando obedece su palabra, hermano. No, amén. Precisamente, es en el mismo contexto. Nadie puede conocer a Jesús si no conoce sus enseñanzas. Y cuando el cristiano, el que cree, se arrepiente, se bautiza para el perdón de los pecados y persevera hasta el fin, cuando es bautizado para el perdón de los pecados y añadido al cuerpo de Cristo, obedeciendo una enseñanza, ve al Espíritu Santo. Por eso me llama mucho la atención, con todo mi respeto, no quiero ofender jamás a nadie, pero tengo que decirlo. Me llama mucho la atención cuando muchos grupos religiosos reclaman y le dicen a la gente, clamen a Dios para que sean bautizados con el Espíritu Santo. No, un momentico. Eso es una falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nunca fue un mandamiento. Grábese en esto. El Espíritu Santo fue una promesa para todo el que obedece. ¿A dónde dice eso la Biblia? Sencillo. Hechos capítulo 2, versículo 38. Vea qué interesante este pasaje. Si mi hermana me lo lee, se lo agradezco. Vea el versículo 38.
Léalo, por favor. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Cuando el creyente viene y obedece el evangelio, deja de ser creyente, pasa a ser un cristiano. ¿Por qué? Porque han sido perdonados sus pecados pasados. Y ojo a esto, el perdón de pecados, cuando usted recibe el perdón de los pecados, bíblicamente recibe al Espíritu Santo. Y si alguien viene y me dice, eso es mentiras, vamos a ver qué dice el Espíritu Santo aquí. Ve al 39. Léalo, por favor, hermana. Ginelle, ¿puede leerlo? Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame. Ojo, porque para vosotros es, la promesa. Escuchen todos, mis estimados amigos, porque la promesa es para ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los que están escuchando ahí a Pedro, a los que estaban presentes. Para sus hijos. O sea, para los hijos de los que están escuchando. Y aquí nos involucra ya a nosotros. Y para todos los que están lejos. Está hablando de los gentiles. Y para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, llamare. Aleluya. ¿Alguien de ustedes sabe cómo Dios nos llama? Hermana Berta, yo quiero que se haga cristiana. Hermana Ginelle, hágase cristiana. ¿Así nos llama Dios? O yo tuve un sueño y el Señor en un sueño me hizo un llamado especial. El Señor me hizo a mí, a Fernando Castaño, me hizo un llamado especial. Y entonces yo por eso soy un super predicador. Por eso yo soy un super apóstol. No, bájese de esa nube. Qué pena. Y grábese en este pasaje, subrayenlo en su Biblia. Para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llamare. Entonces hagámosle una pregunta al pasaje. ¿Cómo nos llama el Señor? Vamos a ver qué dice la divina respuesta. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, aleluya. Yo alabo al Señor porque la palabra de Dios es tan bella. Ella misma se explica. Vea cómo el Señor nos llama. Grábese en todos. Para todos aquellos a quien el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué? Esa es la promesa del Padre. Ahora, ¿cómo nos llama? Aquí está la respuesta. La divina respuesta. Véanla aquí. ¿Quién lo quiere leer? Porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que está en Judea, ya que de parte de sus compatriotas sufrieron las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. No, me equivoqué. Yo creo que es segunda. Un momentico. Vamos a ver. A ver si estoy bien o estoy mal. Aquí está, es segunda. Este es. ¿Cómo nos llamó? Aquí está la respuesta. Léalo otra vez, hermano. A esto los llamó por medio de nuestro evangelio para que alcanzaran la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios no hace llamados especiales. Eso es un cuentico que le han metido los religiosos a la gente. Viene un pastor y le dice a la congregación, yo estaba en mi cama y tuve una revelación del Señor y estaba soñando y resulta que yo estaba en mi cama y allá en el fondo vi una luz y vi a un hombre de un vestido blanco y que me decía, ven Fernando. Ay, qué bonito. Pero ¿a dónde dice eso la Biblia? La Biblia me dice es que somos llamados por el evangelio. ¿Y saben por qué? Porque esa fue la promesa del Padre. Hechos capítulo 1, versículo 6. Vea qué interesante. Mi alma te alaba, Señor. Es que la palabra de Dios es tan
se explica sola. Vean ¿quién quiere leer, por favor? Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Siga. Y él le respondió: No les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo, mi estimado amigo, lo recibieron directamente del cielo únicamente los apóstoles y la familia de Cornelio. Ese era el don de hacer milagros, de hacer sanidades. Pero en Hechos capítulo 2, 38, cuando dice que bautizados en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, ese don del Espíritu Santo es el sello, la garantía de que somos salvos. ¿A dónde dice eso la Biblia? Vea qué interesante esta poderosa palabra. Es que por eso les digo que tenemos que sacar tiempo. Lean el 13, por favor. 1, 13 y 14. ¿Quién lo quiere leer, hermana? También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Aleluya! Yo quiero recalcar esto, mi estimado amigo. Es que eso de que vengan, que el pastor le va a poner la mano sobre la cabeza y reciba el Espíritu Santo. No, eso es puro cuentico de viejas. Son puras mentiras. No crean esos cuenticos. La Biblia dice que cuando se oye, dice, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio. Vea cuál es la palabra de verdad, que es el evangelio, que los lleva a la salvación. El evangelio salva, mis estimados hermanos, mis estimados amigos. Y luego de haber creído, este evangelio hay que creerlo. Y cuando yo hablo de creer es muy importante. ¿Saben por qué? Ya les voy a explicar qué significa la palabra creer bíblicamente. Creer no es decir yo creo, no. Eso es otro cuentico que le han metido a la gente. Creer significa algo más que sencillamente creer intelectualmente. Dice, y luego de haber creído en él, fueron sellados, ojo, con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se dan cuenta que el Espíritu Santo era una promesa? Pero no podemos confundir al Espíritu Santo de la promesa cuando obedecemos el evangelio a lo que sucedió el día de Pentecostés. Aunque se llama Espíritu Santo, pero son dos cosas diferentes. Ahora, ¿pero qué significa creer? Vamos a buscar un ejemplo bíblico para enseñar qué es lo que la Biblia dice que significa la palabra creer. Porque es un concepto errado que muchos religiosos andan con esto. Hermana, léalo por favor despacio, porque quiero explicar varias cosas de este pasaje. Dijo que era el jefe de las sinagogas, creyó en el Señor junto con toda su familia. Y un momentico. Dice, creyó, ok. Vamos a esperar que el pasaje bíblicamente nos diga cómo fue que creyó. Aquí está, creyó en el Señor junto con toda su familia. Siga, hermana. Y muchos de los corintios que oían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. Ojo, ¿cómo creyó? Oían, ¿qué oían? La palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Es el evangelio. Ojo, que oían la palabra, creyeron. ¡Qué bonito! Y fueron bautizados. Hermano, amigo, con todo mi respeto,
amigo, usted que me está escuchando, nadie puede creer si no ha oído, se ha arrepentido y es bautizado para el perdón de los pecados. ¿Se da cuenta qué significa creer bíblicamente? Hay que oír, dice que los corintios oían la palabra de Dios y Pablo, los corintios que, a ver cómo es, en el Señor junto con toda su familia, y muchos de los corintios que oían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. O sea, cuando dice que creyeron, la palabra creyeron implica obedecieron. Y cuando obedecieron, fueron bautizados. Nadie puede decir que cree en Cristo, o como dicen muchos evangélicos, somos cristocéntricos. No, eso no existe en la Biblia. Se cree y se obedece el evangelio, se obedece la palabra de Dios. Si no, qué pena, usted no ha creído entonces. Ahora, qué importante cuando volvemos a nuestro pasaje. Juan capítulo 14, versículo 17. Es decir, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce. Aleluya. Pero ustedes lo conocen. Oye, qué interesante. Pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. ¿Se dan cuenta? Esto es una promesa no solamente para los apóstoles, es una promesa igualmente para nosotros. Y vea que el Señor, qué lindo, vea este pasaje, préstenme mucha atención a todos les pido que presten atención a este pasaje. Dice Jesús, aquí está hablando Jesús. Recuerden que Jesús está hablando con los discípulos. Él no está hablándole ni a los fariseos, ni está hablándole a la multitud. Él está hablando con sus discípulos, les está dando las últimas instrucciones. Y vea lo que dice. No los dejaré huérfanos. Qué lindo. ¿Sabe qué? Estas palabras me conmueven porque esto implica del cuidado que Dios tiene de nosotros. No los dejaré huérfanos. Y vea lo que dice. Vendré a ustedes. Preguntemos entonces, ¿cómo iba a venir Jesús? ¿Quién me puede contestar? ¿Algunos de los que están ahí en Facebook conectados? ¿Alguien me puede ayudar? Dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Cuando Jesús murió y resucitó, cuando él resucitó físicamente se fue, pero Jesús dice, no los voy a dejar huérfanos. ¿Por qué no los iba a dejar huérfanos? Sencillamente porque al irse Jesús iba a enviar al Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, conviene que yo me vaya para que os envíe al Espíritu Santo. Vea el versículo 19. Dentro de poco el mundo no me verá más. ¿Por qué no lo iban a ver más? Porque iba a morir. Pero ustedes me verán. ¿Cómo lo iban a ver? En la obra que el Espíritu Santo los iba a guiar a toda la verdad. Juan capítulo 16, versículo 13. Él los guiará a toda la verdad y les revelará toda la verdad. Pero ustedes me verán. Y porque yo vivo, ustedes vivirán. Aleluya. Y al 20. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre. Bendito sea Dios. Jesús les está diciendo aquí es que ellos no entienden todavía cómo es que Jesús está en el Padre. Si lo estaban viendo físicamente a él ahí. Es porque él es omnipresente. Podía estar con los discípulos y podía estar con Dios el Padre. Ojo, yo estoy, en aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí. Qué linda promesa esta. ¿Cómo estamos en él? En que yo estoy, ojo,
y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. Esto está hablando de una comunión. ¿Cómo es que tenemos esa comunión tan linda y tan hermosa? ¿Cómo? Os quiero invitar a un pasaje hermoso. Es que toda la palabra de Dios es hermosa, pero este pasaje aquí lindo está en segunda de Pedro, capítulo 2. No, a ver. Creo que segunda de Pedro 1:4. Vamos a ver si no estoy mal. Esta es. Léalo, por favor, mi hermana. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Ojo, Pedro, ya Jesús murió, resucitó, ya Pedro es un anciano, es un hombre maduro, escribe esta carta y vea lo que dice, para que por ellas ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. Esta palabra es muy importante, hermano y hermana. Esa palabra, subrayenla en su Biblia, participantes. La palabra participante aquí es tener comunión. Viene del griego que es koinomía, tener compañía. Y es lo que Jesús está diciendo aquí. Pedro ya Pedro aquí entendió eso cuando escribe esto. Aquí los discípulos no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y que yo estoy en ustedes. Esto es comunión con Dios. Ahora vean en el versículo 21. El que tiene mis mandamientos, aleluya. Por eso insisto, no hay ningún cuentico de cristocéntricos. Eso es puro cuentico, pura mentira. No crean esas mentiras. Dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Wow. O sea, que yo puedo hablar mucho de la Biblia y yo puedo decir que amo a Dios, pero si no guardo sus mandamientos, soy puro bla, 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 bla. Puro cuentico, nada más. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Ojo, esto implica lo mismo que el versículo 20, comunión, y será amado por mi Padre. En otras palabras, el que guarda los mandamientos de Dios es el que es amado por Dios. 22. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Sigue el niño jupón aquí, pobrecito Judas. Es juponcito el niño, no entiende todavía. Todavía en el capítulo 14, versículo 22, este discípulo no entiende todavía lo que Jesús está diciendo. ¿Cómo que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y vea la respuesta de Jesús. Jesús le respondió, el que me ama obedecerá mi palabra. Vuelvo a repetirlo. ¿Cómo es que se manifestará? Amigo evangélico, amigo adventista, amigo testigo en contra de Jehová. ¿Usted quiere conocer la manifestación del Espíritu Santo? Aquí está la respuesta. Jesús le respondió, el que me ama obedecerá mi palabra. ¿Sabe por qué? ¡Aleluya! ¿Sabe por qué digo esto? Porque yo quiero que ustedes vean, yo quiero confirmar las palabras de Jesús, lo que el Espíritu Santo dijo aquí. En este pasaje de Juan capítulo 14, versículo 23, a la par escriba este pasaje que les voy a citar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 14.
Esto es la gran verdad que muchos religiosos no pueden entender. Los religiosos quieren sentir, dicen, es que yo fui al culto y sentí el poder del Espíritu Santo. Yo fui, el pastor me puso la mano y hasta que yo sentía que brincaba y sentía un escalofrío en mi cuerpo. ¡Ah, qué bonito! Les cuento algo, yo a veces me hinco en mi cama, oro y no siento nada. Pero sé que el Espíritu de Dios está conmigo. ¿Por qué? Vea lo que dice este pasaje. Primera de Tesalonicenses 2:14. ¿Alguna hermana que me lo lea? Porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que de parte de sus compatriotas sufrieron las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Ahora vea el versículo 13. Aquí interesante. Esto yo quiero que ustedes lo subrayen. Este versículo 13 debe subrayarlo en su Biblia y no debe olvidar estas palabras nunca. Nunca. Cada que usted se encuentre desanimado, cada que usted se encuentre sufriendo o abatido en la existencia, acuérdese, hermano y hermana, de estas palabras. Leámoslo despacio, hermana. Por eso también nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. ¿Se da cuenta? Esto es lo mismo que Jesús está diciendo aquí. Jesús respondió, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y con él nos quedaremos a vivir. Ay, hermano. Bueno, perdón que es que yo me emociono mucho hablando de esto, pero dice, y con él nos quedaremos para vivir. ¿Por qué? Ay, Jesús de Nazaret, bendito sea el nombre de Dios. Bueno, vamos a ver, denme un momentico, aquí lo tengo. Ojo a esto, ojo a esto. Vean este pasaje. No la recibieron como mera palabra, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. El Espíritu Santo, mi hermano y mi amigo, actúa hoy en día en el cristiano como por la palabra de Dios. Cuando usted es lleno de la palabra de Dios, usted puede decir, estoy lleno de Dios. Así se mide la llenura del Espíritu Santo. Ay, ¿qué está diciendo el hermano Fernando? Vamos a ver qué dice la Biblia. Lo que yo diga no vale absolutamente nada. Vamos a ver qué dice la divina respuesta. Aleluya. Vea, aquí está lo que quiero explicarles. Recuerden, la palabra, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y yo digo que el hermano que está lleno de la palabra de Dios puede decir, estoy lleno de Dios. ¿Por qué? Vea lo que dice este pasaje. Efesios 5:18. Léalo, por favor. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu. A ver, un momentico, llénense del Espíritu. Pablo está diciendo, otras versiones dicen, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Hagámosle una pregunta al pasaje, pero ¿cómo me lleno del Espíritu Santo? Respuesta, el 19. Hermana, ¿lo puede leer? Un momentico aquí. Ahí está. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Hablen entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esto nos da la llenura del Espíritu Santo. Ahora, vea qué interesante, ¿por qué muchos hombres y mujeres no tienen la llenura del Espíritu Santo?
Ay, porque no sienten el fuego, porque no brincan, porque no dicen aleluya. No, déjenme ese cuentico. Perdonen que les diga. Y respeto a todas las personas que hacen esto, pero lo hacen por ignorancia. La llenura del Espíritu Santo. Vea cómo me lleno yo del Espíritu Santo. Vea otra manera de cómo me lleno cantando y alabando a Dios, pero vea esta otra manera. Si ustedes no creen esto, entonces arranquemos este pasaje de la Biblia. Léalo, hermana. La palabra de Cristo habite ricamente en ustedes. Instruyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Efesios nos dice que hay que alabar y cantar a Dios, pero Colosenses al cantar y al cantar salmos, himnos y cánticos espirituales a Dios, aparte de eso que me llena del Espíritu de Dios, le agrega algo. La palabra de Cristo habite ricamente. ¿Se acuerdan de Amós 4:6? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No es que no tenía, no, le faltaba. Amigo, usted que me está escuchando, le quiero decir, usted puede que conozca de la palabra de Dios, pero la palabra exige de usted que usted esté lleno de la palabra. Ojo, la palabra de Cristo habite. Vea este adverbio, ricamente. Otras versiones lo traducen como abundantemente. La Reina Valera lo traduce como que la palabra de Cristo habite en abundancia. Cuando la palabra de Cristo habita en abundancia en mí, yo puedo decir, estoy lleno del Espíritu Santo. Y quiero decirles, el Espíritu Santo, con todo mi respeto y mi cariño, el Espíritu Santo no pone a nadie a brincar. El Espíritu Santo no pone a nadie a hablar. Ranga, basanga, la banda. No, eso no. Son cuenticos. Eso no lo hace el Espíritu Santo. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Cuando yo me quiero ir a dormir con mi vecina, el Espíritu Santo viene y me dice, no, un momentico, tranquilo, quieto, fiera, quieto. Eso hace el Espíritu Santo, me frena. Me pone un freno para que no peque. Ahí sí puedo decir, el Espíritu Santo está conmigo. Me redarguye. Quieta, fiera, quieta. Y no se desboque. No vaya a pecar. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando yo quiero mentir, el Espíritu Santo, no, un momentico. No sea tan hipócrita. No sea tan fariseo. Entonces el Espíritu Santo viene y me recuerda por medio de su palabra que no debo hacerlo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero el cuentico de que, y con todo respeto, y no quiero ofender a nadie, pero es que lo tengo que decir. Hay mucha gente que van a cultos, brincan, patalean y se tiran al suelo y dicen aleluya y zanga, masanga, y terminan y se van a dormir con la vecina. Entonces, ¿de qué sirve eso? A ver, explíquemelo. Debe ser que yo soy muy brutico todavía. El cerebro no me da para tanto. Mi mente no puede entender eso. ¿Cómo es que una persona va supuestamente a un culto, brinca, alaba y grita y todo lo que hace y después va y agarra patadas a la mujer? Entonces, ¿para qué fue? ¿Para qué fue lo que hizo? ¿A dónde está el Espíritu Santo actuando en usted? ¿Cómo es que un hermano o una hermana dice que tiene el Espíritu Santo y viene y maldice por lo poquito que tiene tal vez? Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? Esa es mi pregunta. No, por eso dice que la palabra de Cristo habita en abundancia. Cuando la palabra de Cristo me redarguye, o sea, yo comparo la palabra de Cristo como a los caballos. Cuando un caballo se quiere desbocar, usted aprieta la rienda y le dice, quieto, venga para acá, animal feroz. Quieto, animal feroz. No sé, usted no va a hacer lo que quiere. Porque la rienda, como tiene un frenillo en la lengua, cuando usted lo aprieta la rienda, la lengua le queda majada. Entonces el caballo tiene que contenerse, tiene que hacer lo que usted dice. Bueno, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Es ese freno.
Cuando usted quiere pecar, le dice, ¿qué es lo que nos dice el Espíritu Santo? Quieto, quieto, fiera. No va a hacer lo que usted quiere. Si es que yo quiero prestar atención a la palabra de Dios. Si no, obviamente voy a hacer lo que me da la gana. Eso es claro. Eso no se puede discutir. Mi hermano, pensemos en esto, mi estimado amigo. Ahora, qué interesante, porque vean lo que dice el versículo 24. Juan capítulo 14, 24. El que no me ama, no obedece mis palabras. Y la palabra que han oído no es mía, sino la del Padre que me envió. Por eso hay mucho. La idea de los que dicen que son cristocéntricos, qué pena lo que tengo que decir, pero tengo que decirlo, son calvinistas. Y son calvinistas ¿por qué? Porque le dicen a la gente, es que nadie puede dejar de pecar. Es que yo soy tan débil. Es que la carne es la que me hace pecar. Es que yo nací con un pecado. Es que la carne, yo me dejo llevar de mi naturaleza pecaminosa. Ay, qué bonito. ¿A dónde vive? Para ir a dejarlo. Dígame dónde vive. No. La Biblia dice que podemos dejar de pecar. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda. Pero la idea de cristocéntrico es la idea de los calvinistas. Es la idea del dispensacionalismo, que le quieren decir al hombre, el hombre peca porque no puede dejar de pecar. Mentiras. Podemos dejar de pecar si ponemos de nuestra voluntad con la ayuda de Dios. Ahora ven en el versículo 25. Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes. Todavía Jesús sigue hablando con los apóstoles. Pero el Espíritu Santo, vuelve a recalcar, recuerden que primero allá arriba lo llamó el Consolador, el Espíritu de verdad. Ahora en el 26 lo llama el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahora dice que, ya no dice que Jesús lo va a enviar, dice que el Padre lo enviará. ¿Por qué? Porque si lo envía el Padre, es lo mismo que lo envía el Padre o Jesús. ¿Sí me están entendiendo? Los consolará. Ojo, vean la función. Vean la función que tiene el Espíritu Santo. Los consolará y les enseñará todas las cosas. Y les recordará todo lo que les he dicho. Aleluya. El Espíritu Santo, hermano, hermana y amigo. El Espíritu Santo me enseña. El Espíritu Santo me pone el freno y me dice, quieto, animal feroz. Usted no va a hacer lo que dice. Es el freno que le ponemos al caballo. Cuando el caballo quiere desbocarse y sale corriendo, usted le aprieta la rienda y le dice, quieto, venga para acá. Así es la palabra de Dios. Cuando queremos someternos a ella. Porque si no queremos someternos a ella, no importa. Hacemos lo que nos da la gana. Pero yo quiero recalcar en el versículo 26 que el Espíritu Santo dice, les enseñará todas las cosas. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos no tenían el Nuevo Testamento, se las estaba revelando. Hoy el Espíritu Santo nos revela todas las cosas. ¿Cómo? En la palabra de Dios, ya fue revelada, ya está escrita. Entonces, ahí están todas las cosas. Versículo 27. La paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como el mundo la da. No se dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Aleluya. Si usted tiene miedo, hermano, amigo, ¿sabe cómo vence el miedo? Aquí está la respuesta. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará. Lea la palabra de Dios, lea los salmos, lea proverbios, lea los evangelios. Empieza a leer, llénese de la palabra de Dios. Deje de creer en los hombres, deje de seguir a los hombres, deje de seguir al predicador, al pastor. No crean los hombres, crean la palabra de Dios. ¿Y saben qué es lo más lindo? Oh, mi alma te alaba, Señor. ¿Sabe por qué digo esto? Porque el 26 dice que el Espíritu Santo consuela por medio de la enseñanza. Y el versículo 27 Jesús les dice que cuando yo hago esto, la paz les dejo. ¿Cómo Jesús nos da la paz? Por medio de su enseñanza. Y la paz
que Cristo nos da. Echa fuera el miedo y el temor. No se turbe vuestro corazón, o sea, dejen la angustia. ¿Sabe por qué? Hermano y hermana, si usted anda angustiado, si usted anda atribulado, es porque usted todavía no ha aprendido a confiar en Dios. Es porque todavía esta palabra todavía usted no lo consuela. Es porque esta palabra todavía usted no lo enseña. Es porque esta palabra usted todavía no lo domina. Es porque usted quiere dominar la palabra y no se quiere dejar dominar de la palabra de Dios. Es diferente. Repito, es muy diferente que usted domine a la palabra a que usted se deje dominar de la palabra de Dios. No se deje dominar de ningún hombre. Déjese dominar de la palabra de Dios. Y eso le va a traer paz, tranquilidad, consuelo a su alma. Ya me han oído decir que me voy, pero que vuelvo a ustedes. Jesús se iba, pero volvía a través del Espíritu Santo. Si ustedes me amaran, se habrían regocijado de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. 29 y 30. Escuchen esto. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda. Esto es muy importante, porque Jesús está advirtiéndoles, o sea, les está profetizando algo antes de que suceda, para que cuando suceda, ustedes crean. Por eso fue que estos hombres dieron la vida por Jesús, porque todo lo que Jesús les dijo y les prometió se cumplió en vida de ellos. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues viene el príncipe de este mundo que ningún poder tiene sobre mí. Está hablando de Satanás. Satanás no tiene poder sobre Jesús. Viene el príncipe de este mundo que ningún poder tiene sobre mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y ojo a esto, hago tal como el Padre me ordenó, levántese y vámonos de aquí. Jesús, concluyo el capítulo 14 hoy, y Jesús concluye diciendo, pero para que el mundo sepa que amo al Padre, hago todo tal como el Padre me ordenó. Lo que quiero explicar con esto es que Jesús nos dio un ejemplo de obediencia. Y recalco y concluyo con estas palabras, mi estimado hermano y mi estimado amigo y mi estimada hermana. Si usted no tiene paz, si usted está atribulado y lleno de miedo y de temor, eso significa que usted todavía no ha confiado lo suficientemente en Dios. Recuerden, Juan capítulo 14, 26 y 27. La palabra, el 26, el Espíritu Santo os consolará y enseñará toda la verdad. La verdad, que es la palabra de Dios, me consuela. Y cuando yo tengo el consuelo a través de la palabra de Dios, esto produce en mí paz. No la paz de la gente, no. La paz que solamente Cristo Jesús nos puede dar. Que Dios bendiga esta palabra. De corazón se los digo. Que no sé ustedes, pero yo me he edificado principalmente con esta palabra. Y quiero que ustedes aprendan. Ser llenos del Espíritu Santo es ser llenos de su santa y hermosa palabra. Terminemos en palabras de oración. Muchas gracias por estar conmigo en esta ocasión. Mañana los invito para que empecemos para que realicemos las preguntas del capítulo 14 para que lo desarrollemos todo. Mañana vamos a desarrollar las 20 preguntas sobre el capítulo 14 del libro de Juan. Vamos a orar. Gracias por haber prestado atención. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia. Suplicamos, bendecimos tu nombre y suplicamos que conforme sea tu voluntad, nos bendigas a todos
Bendice esta palabra, Señor, y enriquécenos cada día más y más. Ayúdanos, Señor, que todos volvamos a leer otra vez las páginas del Nuevo Testamento. Ayúdanos a entender que al estudiar tu palabra produce en nosotros paz, tranquilidad, consuelo. Echa fuera todo temor en el nombre de Jesús. Echa fuera de nosotros toda angustia en el nombre de Jesús. Echa fuera de nosotros toda ansiedad, porque queremos echar toda nuestra ansiedad sobre ti, Señor, porque eres grande, porque eres bello, porque sin ti no somos nada. Si hay algún hermano o hermana que en cualquier parte en el mundo en que esté en estos momentos falto de paz, falto de tranquilidad, que se encuentra turbado, que está preocupado porque mañana no tiene pan, porque mañana no tiene un techo, te suplicamos que en el nombre de Jesús tú derrames una bendición especial sobre mi hermano en cualquier parte del mundo que esté, y que la paz de Cristo, la paz gloriosa de Cristo inunde sus corazones. Y si hay algún hermano enfermo o enferma, que tu mano poderosa derrame sanidad sobre ellos. Te lo suplicamos, bendito Señor, que tú derrames sanidad conforme sea tu voluntad sobre mis hermanos. Te amamos, Señor. Te amamos, papito lindo. Suplicamos tu perdón, tu misericordia, tu favor. El mundo clama por ti, Señor, porque te necesitamos, Dios mío. Mira nuestro corazón. Mira, Señor, que queremos servirte, queremos ser verdaderamente hijos verdaderos. Ayúdanos a ser cada día mejores y ayúdanos a que mañana mejoremos, a que podamos, que la gente vea a Cristo Jesús en nuestras vidas. Te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido. En Cristo Jesús, en ti confiamos, en ti esperamos. Que la presencia de Dios inunde nuestro corazón. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis estimados hermanos. Gracias por estar con nosotros. Mañana, recuerden, estaremos desarrollando las preguntas del capítulo 14. Y yo le digo, y le quiero afirmar a usted algo, hermano. Si está afligido, si está angustiado, recuerde, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 13. La paz de Cristo inunde sobre sus corazones. Gracias y hasta mañana. Amén. Hasta mañana.